Buenas tardes, querido público. Nos encontramos otra vez aquí desde las instalaciones de la licenciatura de Arqueología en Chiapa de Corzo. Y en el fondo tenemos, ahora estamos teniendo un nuevo fondo con nuestros queridos alumnos. Alumnos, a ver. Creo que los agarramos comiendo. Bueno, el día de hoy, siguiendo pues la tradición, hoy se festeja el Día de la Santa Cruz, pero también se festeja el Día de los Albañiles y el de los arqueólogos, ¿no? El de los arqueólogos porque, bueno, también manejamos la cucharilla y entonces también hoy día se nos festeja. Entonces vamos a ver que dentro de las actividades que tenemos programadas para este Día del Arqueólogo, contamos con la plática de la maestra Jimena Portugal Loaiza, la cual nos tiene la conferencia Arqueología de Bolivia, sitios prehispánicos declarados Patrimonio de la Humanidad. Si me permiten, leeré una breve semblanza de la maestra para que tengan. Ella es maestra en gestión cultural por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciada en antropología y arqueología por la Universidad Mayor de San Andrés. Es docente emérita y titular de las carreras Antropología y Arqueología de la UNSA, responsable del Observatorio del Patrimonio Cultural Arqueológico y docente investigadora del Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología. Trabajó como consultora en proyectos con organismos nacionales e internacionales. Fue directora de la Unidad de Arqueología y Museos en el Ministerio de Turismo y Cultura. Coordinadora del subcomponente Investigación y Recuperación de Terrazas Agrícolas en el programa Manejo de Recursos Naturales en Valles Secos y Yungas, del FIDA. Coordinadora de los catastros arqueológicos en el municipio Jesús de Machaca y Espoma del Departamento de La Paz y Cantón Portolo en el Departamento de Chuquisahuaca. Directora de proyectos de investigación arqueológica dirigidos al estudio del periodo formativo y la interacción entre valles, tierras bajas y altoandinas en Bolivia. Cuenta con la publicación de varios libros y artículos en revistas científicas en el área de la antropología, arqueología y gestión cultural. Pues con este gran personaje, pues le damos la bienvenida a la maestra Jimena Portugal y le dejamos el espacio para que nos presente su ponencia. Maestra, por favor. Muchas gracias, doctor Emiliano. Pues agradecerle por la invitación. Y aquí empezamos entonces a presentarles este trabajo referido a los sitios prehispánicos Patrimonio de la Humanidad en Bolivia, que son tres, ¿no? Son el sitio de Tiwanaku, es el sitio de Samaipata y Capañán. Vamos a empezar entonces comentándoles primero sobre Tiwanaku, que ha sido uno de los más importantes estados en los Andes Centro-Sur. Su capital del mismo nombre ha sido declarada patrimonio primero a nivel Bolivia, es decir, como monumento nacional, mediante ley del 28 de enero de 1945 y ha sido inscrita en la lista de Patrimonio de la Humanidad del año 2000, con el nombre Tiwanaku, Centro Espiritual y Político de la Cultura Tiwanaku. En la foto vemos un símbolo icónico para la cultura tiwanaku, que es la Puerta del Sol. Este sitio, el sitio de Tiwanaku, está ubicado en el departamento de La Paz. Tenemos justamente ahí el mapa, ¿no? Que está, digamos, a la izquierda, donde nos está mostrando la ubicación con un punto oscuro, ¿no? El lugar del sitio de Tiwanaku. Se encuentra próximo al lago Titicaca y básicamente está en la provincia de Ingavi, a 21 kilómetros al sudeste del lago Titicaca, a una altura de 3.885 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en un valle y, que tiene más o menos 11 kilómetros de ancho y está flanqueada por dos serranías que, como ustedes pueden ver, justamente están a ambos lados, ¿no?, del sitio. Estas serranías se llaman Quimsachata y Achuta. Tiwanaku tuvo una base económica en la agricultura, siendo de gran relevancia la construcción de sucacollos o campos elevados de cultivo y la crianza de camélidos.
un elemento vital para el transporte, el comercio a larga distancia y la expansión de su religión. Tiwanaku logró una integración política centralizada de diversas sociedades asentadas en varias regiones. El centro ceremonial de Tiwanaku destaca por su arquitectura monumental. En esta foto aérea en realidad podemos observar varias de estas estructuras, como son el templete semisubterráneo, Calasasaya, Quericala, Putuni, Acapana, Cantatallita y Pumapunku. Cada uno de estos sectores los vamos a ir viendo a más detalle. La extensión aproximada del sitio es de 420 hectáreas, de las cuales menos de un 5% presenta construcciones visibles en la actualidad. El núcleo ceremonial abarca 71.5 hectáreas y alrededor se encuentra un área de amortiguación de 100 metros de ancho. Para entender el desarrollo que logró Tiwanaku como estado alrededor del 400 después de Cristo, se tiene que buscar sus orígenes en la cultura chiripa, de la que recibe avances tecnológicos y experiencias sociopolíticas que logran la integración de la cuenca del lago Titicaca y valles adyacentes, por medio de una religión basada en el culto a la fertilidad y a las lluvias, cuya expresión fueron los templos semisubterráneos y las estelas Bajan. En la tabla se puede ver la temporalidad de Chiripa, que va de 1500 a 250 años antes de Cristo. Posteriormente se puede ver en esta tabla, en la secuencia para el sitio de Tiwanaku, 5 fases que terminan alrededor del 1100 después de Cristo, ¿no? En las imágenes de la diapositiva podemos ver a la derecha vasijas de la fase Tiwanaku 1, ¿no? En la parte de arriba, y en la parte inferior izquierda del Tiwanaku 3. Y en la parte inferior tenemos cerámicas de las fases Tiwanaku 4 y 5. Doctor, estoy viendo que otra vez está saliendo cortado, ¿no? Las diapositivas, entonces un momentito voy a dejar de compartir y voy a volver otra vez a abrirlo, por favor. Ok, no problema. Sí, creo que otra vez ya estamos bien. Bueno, entonces ya pasando de este tema cronológico, que como estábamos indicando, la época de madurez de Tiwanaku va entre 400 al 1100 después de Cristo, ¿no? Teniendo obviamente una etapa larga, formativa, que empalma en realidad con una cultura previa que es Chiripa, ¿no? Entonces vamos a pasar ahora a ver justamente pues el sitio de Tiwanaku, observándose en la imagen dos de los templos, ¿no? Por un lado, al lado derecho, se encuentra el templete semisubterráneo, ¿no? Y al lado izquierdo, el más grande, es el templo de Calasasaya. Comentarles del templete semisubterráneo que fue construido con grandes pilares monolíticos, 57 en total, que están dispuestos a intervalos irregulares e intercalados con sillares de arenisca roja. El templete tiene su acceso en el sur y se ingresa por 7 peldaños también de arenisca, y el agua de las lluvias era evacuada por canales que corren al pie de los 4 muros y que confluyen a un colector que está ubicado en la esquina noroeste. Empotrados en lo que es justamente como vemos en la imagen, ¿no? Empotrados en los muros, se encuentran representaciones de cabezas humanas
la mayoría esculpidas en caliza, y algunos arqueólogos han interpretado estas cabezas como pues una especie de muestra de la diversidad de pueblos que habrían integrado el estado de Tiwanaku. Hay otras interpretaciones también que indican que más bien podría tratarse de cabezas decapitadas en sacrificios humanos ofrecidas a los dioses. Para justificar ello, se tienen antecedentes de cabezas talladas en piedra también, que han sido encontradas como ofrendas al pie de estelas Pajano, en el caso concreto del templete de Titimani, durante la fase Chiripa tardío. Este sitio se encuentra al noreste del lago Titicaca, ¿no? Otra información también respecto al templete semisubterráneo es que, claro, se encuentra, como hemos visto en la anterior foto, al este del templo de Calasasaya, y tiene 26 por 28 metros de lado, siendo la altura de los muros de 2,20 metros. Bueno, una de las principales estelas del templete semisubterráneo es esta que vemos en la imagen. Se ha denominado Contiki y es una representación de una figura antropomorfa que tiene nariguera alrededor de la boca y teniendo también, como observan en la foto, uno de los brazos apoyados en el pecho y otro sobre el vientre, ¿no? Debajo de una especie de faja se presentan dos felinos, y en los flancos, como vemos en la foto del centro y también en los dibujos de la figura que está a la derecha, se han tallado serpientes, y al lado de la cabeza, también por los lados, se pueden observar figuras que han sido interpretadas como zorros. La construcción del templete semisubterráneo es atribuido a la fase Tiwanaku 3. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta estela, que es de un carácter diferente del resto de los monolitos o estelas líticas de Tiwanaku, corresponde en realidad al estilo pahano, ¿no? Es decir, un estilo que en realidad es propio de la cultura chiripa y que ha sido todavía utilizado en tiempos posteriores, como estamos viendo en este caso. La segunda estela que ha sido encontrada también en el contexto del templo semisubterráneo es el monolito Bennett, ¿no? Que lo tenemos en la imagen actualmente en el Museo de Tiwanaku. Tiene 730 metros de alto y sostiene en los brazos, digamos, pegados al pecho, un vaso que normalmente lo conocemos como keru, ¿no? Son vasos altos de cerámica, y una tableta posiblemente de madera o hueso para el consumo de alucinógenos. Este monolito Bennett justamente ha sido encontrado, enterrado al lado de la otra estela y otras dos estelas más pequeñas, por lo cual, bueno, seguramente al final del periodo Tiwanaku estos fueron ya justamente depositados de esta manera, ¿no? Ahora, la presencia de este monolito, que como se dan cuenta tiene otro tipo de estilo muy diferente del anterior, ha sido instalado en el templete, decíamos, durante su remodelación en la fase Tiwanaku 4. Pasamos a ver lo que es el templo de Calasasaya. Este templo se encuentra en realidad sobre una plataforma y está a 20 metros al oeste del templete semisubterráneo, al norte de la pirámide de Acapana. El perfecto alineamiento de los ejes de Calasasaya con los puntos cardinales, y además también el alineamiento astronómico de la monumental portada de acceso, indican que estaba vinculado al culto solar y a los ciclos agrícolas de las estaciones. El acceso principal, del que vemos la fotografía al lado izquierdo, cuenta con una escalinata de 7 peldaños y la portada orientada hacia el este.
El templo de Calasasaya está compuesto de gigantescos pilares de arenisca roja en sus costados este, norte y sur, y de piedra andesita, que es una roca ígnea, en su costado oeste. Los pilares se distribuyen aproximadamente cada 5 metros y el muro que se forma entre estos pilares está formado por hiladas de sillares finamente labrados. Los muros norte y sur presentan gárgolas, como las que vemos en la primera imagen a la izquierda, que vierten el agua de las lluvias sobre canales perpendiculares a las paredes, esto ya por el exterior, ¿no?, del templo. Estos canales van a conducir el agua a otros, digamos, canales matrices que se van a dirigir al río Tiwanaku, esto ya de forma subterránea, ¿no? El templo fue construido también en la fase 3 y remodelado en la fase 4. Particularmente esta reconstrucción se la conoce a partir de lo que es la denominada pared balconera, que la podemos ver en la imagen a la derecha, compuesta de 9 pilares de andesita y obviamente los sillares correspondientes. Em, Existe también un segundo ingreso, ¿no?, al templo. Es un ingreso mucho más estrecho, también con una escalinata de 7 peldaños y que se localiza en el muro norte. En el ángulo noroeste del templo vamos a ver la Puerta del Sol, que ya hemos visto su imagen más antes, que está realizada en una sola pieza de andesita y que al parecer correspondía parte de un templo cubierto. Esto se deduce por la presencia de rebajes en la parte superior de la puerta y en los sectores laterales, donde también existen entraves para sujetar muros laterales. Sobre el vano de la puerta se encuentra un friso, de las cuales, bueno, 2 imágenes tenemos ahí en dibujo de estas figuras. La figura central, ¿no?, que es la que se encuentra a la izquierda, corresponde a un personaje con máscara, con rayos irradiando a la cara. 6 de estos apéndices, digamos, alrededor de la cara, rematan en cabezas felínicas, ¿no? Y sujeta a ambos lados, con las manos, 2 báculos, ¿no? A ambos lados de la figura central existen 3 hileras con un total de 48 figuras que van intercalando justamente, bueno, estas representaciones que vemos al lado derecho, ¿no?, de las 2 imágenes. Se trata justamente de personajes de perfil. La primera y tercera filas representan a personajes antropomorfos sujetando un cetro, y la fila del centro es también un antropomorfo, pero en este caso con máscara de cabeza de ave, también sujetando un cetro, y en ambos casos las figuras están de perfil y con la rodilla, una de las rodillas en el suelo. Sobre el significado de las representaciones que se encuentran en esta denominada Puerta del Sol, se han planteado varias hipótesis, ¿no?, desde un calendario solar hasta la representación de un evento conmemorativo. Otra de las figuras icónicas, ¿no?, de Tiwanaku son obviamente sus estelas. En la esquina suroeste se va a encontrar el monolito fraile. En nuestra diapositiva es la estela que se encuentra a la derecha. Este monolito ha sido realizado en arenisca veteada y presenta un báculo o estólica y en la otra mano un querub, igualmente sujetando ambos a la altura del pecho. La faja tiene representación de cangrejos marinos y en el centro del templo de Calasasaya, hacia el este, se encuentra el monolito Ponce, una estela realizada en andesita que ha sido descubierta en realidad el siglo XVI durante la colonia española, y en ese periodo fue bautizada, entre comillas, ¿no?, con la Cruz del Carmen, es decir, como eran figuras
sagradas fueron de alguna manera tratadas de justamente desacralizar, ¿no? Con elementos católicos, ¿no? Bueno, la ubicación final, ¿no? del monolito va a ser dada en Pozos de Max Portugal Zamora en 1957 y la estela corresponde a la época cuarta. La representación antropomorfa en posición parada muestra una vestimenta de faldellín sujetada con una faja y en los pies ahorcas, ¿no? Ahorcas. En la cabeza lleva una cinta cefálica y la cara presenta un mascarón. De los ojos descienden lágrimas que terminan en cabeza de pez, ¿no? La decoración, obviamente, de la superficie de todas estas estelas es muy compleja y en bajo relieve. Otro de los sectores importantes de Tiwanaku es la pirámide de Acapana. Podemos ver, digamos, en planta, ¿no? La figura que está a la izquierda arriba y la pirámide está orientada a los 4 puntos cardinales, ¿no? Ha sido construida en la fase 3 de Tiwanaku y usada durante las fases 4 y 5. La planta de la estructura es semejante a la mitad de una cruz andina, para que ustedes tengan la idea de lo que es la cruz andina, si es que no la han oído antes. Tenemos justamente una figura en la esquina derecha inferior, ¿no? de la diapositiva. Bueno, esta pirámide, entonces, como decíamos, que tiene en su planta la forma de la mitad de una cruz andina, presenta 2 ángulos entrantes y 3 esquinas salientes a cada lado. En la colonia, el desmantelamiento en la cima dio lugar a un cráter que se puede observar también en la foto, ¿no? que tenemos en la figura arriba a la izquierda. Tiene esta pirámide 7 terrazas superpuestas que están sostenidas por gigantescos muros de contención, de los cuales se conservan intactos, casi intactos, solo los 3 inferiores. Estos muros han sido construidos con pilastras de 1,80 metros de alto, con intervalos de 6 metros aproximadamente, intercalando, ¿no? Esta es como la misma técnica que hemos visto en Calasasaya, es decir, con hileras de sillares, en este caso con 4 hileras de sillares, y encima de estos se colocaron bloques rectangulares sobresaliendo como una cornisa aproximadamente unos 10 centímetros, ¿no? Vemos también, digamos, en la imagen una reconstrucción tridimensional, ¿no? de lo que habría sido la pirámide y a su lado, al lado derecho, vamos a ver justamente una gran cabeza, ¿no? de una estela que se encontró al este de Acapana y que estaba tallada en traquita, una roca ígnea. Mide 1,20 de alto, 1,20 metros de alto y 0,70 metros de ancho, ¿no? Actualmente se encuentra en el Museo de Tiwanaku. Ahí vemos otras imágenes de la pirámide de Acapana, otra de sus vistas. Tomar en cuenta que la altura de la pirámide es de 18 metros y de lados 194 por 182 metros. En el sector oeste se va a ubicar uno de sus accesos, el principal, con una gradería. Y en a ambos lados, ¿no? de las gradas se ubicaban en pedestales estatuas también líticas, ¿no? como la que podemos ver en la diapositiva, en la parte izquierda inferior. Son figuras de humanos con una máscara de felino, ¿no? en este caso de basalto, sujetando una cabeza humana. Por lo tanto, se entiende su función como sacrificador, ¿no? En el sector norte de la pirámide se excavaron numerosos entierros mutilados en extremidades y cabezas, lo cual obviamente es un indicio de ese tipo de prácticas relacionadas justamente con esta pirámide, ¿no? También en el segundo nivel se encontró a modo de ofrenda
decenas de platos, escudillas y querus fragmentados ex profeso, ¿no? Durante lo que ha sido la fase 4 de Tiwanaku. También tenemos ahí unas imágenes en la figura del centro abajo de habitaciones, ¿no? Que se encontraban en la parte superior de la pirámide y tomar también en cuenta que existía toda una red de canales siempre en estas estructuras para poder retirar el agua de la época de lluvias, ¿no? Estos canales obviamente que iban bajando de la cima hasta la base, ¿no? Justamente como se muestra en la figura que está a la derecha, en la parte inferior, este desagüe justamente baja por el perfil y llega, digamos, al nivel inferior, ¿no? Ya en un canal abierto. Bueno, hay otro detalle, ¿no? Que han visto los especialistas que han trabajado, ¿no? En este sitio, y es que cada plataforma habría sido realizada con una técnica constructiva relativamente diferente, lo que indica que se ha realizado en mucho tiempo. El otro templo importante de Tiwanaku es Pumapunku, ¿no? Se trata también de una pirámide, ¿no? Aunque obviamente mucho más pequeña, digamos, en altura que la de Acapana. Podemos ver una reconstrucción ideal, ¿no? De la pirámide en la imagen, ¿no? Que se encuentra a la derecha arriba. Y decir que además esta pirámide de Pumapunku está en diagonal perfecta de 45 grados noreste-sudoeste con la pirámide de Acapana. Fue construida a fines de la fase cuarta de Tiwanaku y su planta es rectangular. Sin embargo, tiene una especie de aletas o brazos en el lado oriental que la hacen asemejarse a hojas de hachas de bronce, ¿no? Muy comunes también para Tiwanaku. Mide 210 metros en dirección norte-sur y 132 metros en dirección este-oeste, casi 5 metros de alto. Consiste de 3 terrazas escalonadas con muros de contención. Los muros han sido realizados con sillares labrados en arenisca roja y unidos con argamasa de arcilla, cal y arena fina de gran dureza. Los muros de la segunda terraza, como se puede advertir en la primera foto que está a la izquierda, fueron reforzados con contrafuertes de sillares de arenisca a intervalos de 3 metros. El ingreso es una escalinata que se ubica al oeste y en la cima se va a encontrar un amplio espacio terraplenado en forma de U, cubierto por un apisonado de arcilla de color rojo intenso. Esta plataforma rodea un templo semisubterráneo de 30 metros de lado y 2 metros de profundidad, y su piso estaba cubierto con una compacta capa de color verde, probablemente realizada con malaquita u otro mineral de cobre pulverizado. 2 canales, como vemos uno de ellos justamente en la otra fotografía que está en la parte inferior, van a encontrarse en las esquinas noroeste y suroeste de Pumapunku y descendían desde la cima con una gradiente de 12 grados, desembocando obviamente en la primera terraza mediante una cámara abierta en el muro. Pumapunku va a caracterizarse por la presencia de macizos bloques con rebajes y portadas talladas en una sola pieza, particularmente en el material de andesita. El ingreso principal, ¿no? Estaba en el lado oeste, como el caso de Acapana, y las imágenes de teledetección que fueron realizadas con apoyo de la UNESCO, de la cual obviamente tenemos una imagen al lado derecho, muestran otras estructuras enterradas todavía al oeste y sur de la pirámide de Pumapunku.
Pumapunku, entonces, entendemos que se encuentra sobre una pequeña colina, ¿no? A partir de la cual se ha realizado, obviamente, esta estructura piramidal y presenta plataformas que tienen 6,75 metros de ancho, ¿no? Estas están formadas por sendos bloques de arenisca de hasta 130 toneladas de peso, ¿no? Podemos ver justamente en la imagen de arriba partes, ¿no? De esta plataforma. Y comentarles que estos grandes bloques, ¿no? de piedra fueron firmemente unidos con la ayuda de grampas de cobre, como las que vemos en la imagen que está a la derecha abajo. Existen también majestuosas portadas, ¿no? Por las que se ingresaba a sectores del templo. Interesante también comentarles al respecto de las grampas de cobre que eran vaciadas en realidad al mismo momento de la construcción de estos espacios tallados previamente para el efecto, ¿no? Em, Otro aspecto que realmente nos da la idea de la majestuosidad del sitio, cuando estuvo obviamente vigente, pues era que estas portadas que tenían tallados de imágenes como vimos la de la Puerta del Sol, cuentan en varios de estos portales con justamente pequeños, digamos, huecos, ¿no? Aproximadamente orificios de 3 milímetros de diámetro, ¿no? Espaciados casi cada 2,2 milímetros y que están en estos dinteles en los cuales al parecer se colocaban, ¿no? Pequeños clavos de oro, tanto que por sí solos seguramente eran parte de esa decoración, ¿no? De estos dinteles, como que también algunos dicen que sujetaban láminas de oro, ¿no? Hay que comentar que justamente en las excavaciones de Portugal Ortiz en 1988 se encontró uno de estos pequeños clavos de oro, ¿no? Que encajaba perfectamente en estos espacios que les comento que se encuentran en muchos dinteles, ¿no? En Pumapunku. Hay que también indicar que el desmantelamiento de Pumapunku ya se habría dado durante la época inca, porque piezas de estas líticas habrían sido usados en muros de algunas estructuras inca encontradas al norte, ¿no? del sitio. Y bueno, durante la colonia y la república continúa en realidad este desmantelamiento del sitio que ha sido no solo obviamente de Pumapunku, sino de otros sectores. Hemos visto el caso de Acapana, que tristemente muchos de estos bloques trabajados, en fin, sillares, han sido trasladados para construir iglesias, la misma iglesia de Tiwanaku, haciendas, e incluso ya durante la República para lo que fue la construcción del ferrocarril, ¿no? Bien, pasamos a otro sector, ¿no? de Tiwanaku, que es Putuni. Se trata de un complejo de planta rectangular de 65 por 55 metros de ancho. Tenemos justamente una figura en planta también dibujada. Fue construida a finales de la fase cuarta y se encuentra al oeste de Calasasaya. Encima de una plataforma de 1,20 metros de alto se encuentra un patio que tiene 48 por 40 metros de lado, ¿no? En el centro se va a encontrar una estela, el dibujo de la misma está al centro de la diapositiva. Esta estela de andesita carecía de cabeza ni pies, posiblemente producto igual de extirpadores de idolatrías, aunque no sabemos de qué época, ¿no? Debajo de la plataforma y con accesos abiertos hacia un patio interior, se encontraron pequeñas cámaras, ¿no? De las que tenemos justamente también una imagen en la parte inferior de los dibujos. Estas cámaras se distinguían por tener macizos sillares rectangulares que funcionaban como una puerta corrediza. Se va a subir a la plataforma, se accede a la plataforma de Putuni por dos estrechas escalinatas que están situadas en el muro norte y la entrada al patio se va a dar por el lado oeste, ¿no? Donde
quedan todavía restos de jambas de piedra de una posible portada adintelada, ¿no? En la foto observamos obviamente parte de estas estructuras, de estas pequeñas cámaras que han sido interpretadas de diferentes modos, ¿no? En algunos casos como estructuras justamente para entierros, aunque evidentemente no se habrían encontrado restos que pudieran confirmar ello. Me refiero a restos óseos, ¿no? Bueno, tenemos también el caso de Cantatallita, ¿no? Es un templo edificado en la fase 3 de Tiwanaku y sus dimensiones son de 29 metros por 35. En su interior hay un gran bloque cuadrangular esculpido en arenisca, lo pueden ver en la imagen en la esquina derecha inferior, ¿no? Representa un templete semisubterráneo con 3 escalinatas y se supone la maqueta de un templo aún no encontrado. Por otra parte, en Cantatallita también, en la esquina del edificio, se ha encontrado un dintel de arco rebajado, que es la imagen que tenemos en la parte superior derecha. El dibujo, obviamente, de los elementos que están tallados, los podemos ver también en ese dibujo debajo de la foto, y se trata de 8 figuras antropomorfas que tienen también, ¿no? Como habíamos comentado de otros frisos, estos pequeños, ¿no? Espacios, orificios para estos pequeños clavos de oro que han debido ornamentar. Además, existen también 2 grandes bloques con cruces andinas que son parte de acceso al templo y tienen resto de pintura. Bueno, muy similares justamente, ¿no? Vamos a encontrar este tipo de elementos, digamos, ornamentados con cruces andinas, ¿no? En Putuni, perdón, en Quericala, que se encuentra a 20 metros al oeste de Putuni, ¿no? Quericala es un recinto rectangular de 74 metros por 50 metros que contiene un patio interior abierto, delimitado por 4 pilares esquineros decorados con cruces andinas y con restos de pintura roja. Alrededor del patio se van a encontrar estructuras rectangulares de doble pared que son muy similares a otras que se encontraron en la cultura anterior a Tiwanaku, que es Chiripa. Las áreas residenciales identificadas, en este caso mostramos 3 de ellas, principalmente en realidad la Caraña, ¿no? Donde justamente se habrían encontrado en excavación adobes cocidos con pintura mural esmaltada polícroma, ¿no? Podemos ver justamente una porción de esos muros, ¿no? En el sector de arriba a la izquierda, ¿no? De la diapositiva. Presenta en realidad la representación de un felino y ave, ¿no? El felino, digamos, de color más marrón y el ave de color casi verde, ¿no? Estas habitaciones, de las cuales se ha hecho igualmente un dibujo, digamos, de lo que podrían haber sido este tipo de asentamientos, ¿no? Están en la parte inferior de la diapositiva, se habrían desarrollado desde el Tiwanakuno, ¿no? Desde la fase Tiwanakuno, sin embargo, se ha observado también restos habitacionales hasta el Tiwanaku 4. Bueno, existen también otra zona importante con sector habitacional, en este caso de alfareros especialistas en un sector denominado Chichijahuira, que está a 1.5 kilómetros al este de Acapán. Pero además, ¿no? Recientemente, bueno, en el 2018 en realidad, con trabajos de teledetección, se ha podido ubicar en el sector de Moyocontu posibles restos habitacionales que aún falta excavar, ¿no? Eso lo podemos ver en la fotografía aérea que está a la derecha, ¿no? De la diapositiva.
Se ha hecho un cálculo de la población que habitaba la urbe y las cifras son muy variadas, pero podemos pensar por lo menos en 40.000 habitantes que estarían viviendo en esta ciudad. Sobre lo que es la expansión, ¿no?, de Tiwanaku, hay que tomar en cuenta que esta se ha realizado sobre todo desde las fases 4 y quinta. Ha tenido una influencia muy grande, en realidad en un territorio amplio, empezando por lo que es el área circumtiticaca, el altiplano y valles interandinos en Bolivia. Vamos a ver en algunas imágenes más adelante también la llegada hasta la zona de los Yungas, ¿no?, el ingreso a las tierras bajas. Pero por el sur también se ha llegado hasta el norte de Argentina, Chile y también al sur del Perú. Entre las estrategias de expansión que ha tenido Tiwanaku es la presencia de enclaves o colonias trasladadas hasta zonas tan alejadas como son el Valle de Azapa, a 270 kilómetros al sudoeste de la capital, esto en Chile, y también las zonas de Tacna y Moquegua al sur del Perú. En el mapa se observan estas localidades y también Cochabamba, que es una área obviamente dentro de Bolivia, en los valles de Bolivia, que también sería parte de la periferia de Tiwanaku, ¿no? En el cuadro que tenemos a la izquierda se puede ver en color blanco las fases Tiwanaku, tanto para lo que es la zona del lago Titicaca, y también para sus zonas de expansión, es decir, Moquegua, Zapa, Cochabamba y San Pedro de Atacama. Gracias al ambiente desértico de algunos de los enclaves Tiwanaku, se ha podido conocer objetos en materiales orgánicos de Tiwanaku, que obviamente han desaparecido en la zona, digamos, del altiplano, ¿no? Por el cambio, digamos, de clima estacional que no permiten, ¿no?, que se mantengan estos materiales. En las imágenes podemos ver al centro los textiles, por ejemplo, ¿no?, mostrándonos las imágenes que las vamos a ver talladas, ¿no?, en los monolitos, en los dinteles, pero en este caso, claro, en mantos, en túnicas y gorros también, ¿no? Los famosos gorros de 4 puntas, digamos, que los vemos en la imagen que se encuentra al lado derecho, ¿no?, al centro. Existen también querus que han sido elaborados en madera y a partir de cestería también, como podemos ver en cestería, un vaso alto queru, digamos, en lo que es la parte superior derecha, ¿no? Y al centro un queru también de madera, del cual, de otro caso, de otro queru de madera también, y tan bellamente trabajados, podemos ver el detalle de un personaje sentado, ¿no?, justamente en el borde de uno de estos vasos, en la imagen que está al lado izquierdo superior. Bueno, y dentro de este tema del consumo de alucinógenos, ¿no?, en Tiwanaku, pues justamente también en estas zonas de las colonias, ¿no?, en el desierto de la costa del Pacífico, se han podido encontrar, ¿no?, lo que son, por ejemplo, cucharas o también tabletas, ¿no?, como las que podemos ver justamente, ¿no?, señalando tal vez con el cursor, esta que sería la parte superior y esta que sería la forma de la tableta. Aquí también un detalle, ¿no?, de este tipo de elementos que servían justamente para el consumo de alucinógenos, presumiblemente entre ellos el denominado sebil, ¿no?, que es una planta alucinógena que proviene de las tierras bajas. Y también, claro, mediante tubos, ¿no?, como el que estoy señalando, que presenta además, dicho sea de paso, la imagen de un monolito, ¿no?, de los que hemos visto hace un momento. Bueno, además, ¿no?, de este tipo de elementos de diferente índole de la producción artesanal de Tiwanaku,
¿no? Les muestro con esta diapositiva una parte de lo que fue el hallazgo fortuito realizado en la colina de San Sebastián, esto en Cochabamba, en Bolivia, en 1916, de una serie, ¿no?, de objetos de oro que correspondían a la vestimenta y adornos de un personaje de la élite tiwanaku, ¿no? Este conjunto ha sido conocido como el Tesoro de San Sebastián, que actualmente se encuentra en el Museo de Oro de La Paz y que está compuesto de 663 piezas, claro que muchas de las cuales son lentejuelas de la vestimenta, ¿no?, y algunas piezas obviamente de collares, etcétera. Bueno, en la parte que está a la derecha podemos observar, ¿no?, una reconstrucción ideal, ¿no?, de lo que habrían sido estas piezas en la vestimenta del personaje. Concluimos con esto Tiwanaku y pasamos ahora a un segundo sitio. En este caso vamos a hablar del sitio de Samaipata, que ha sido declarado Monumento Nacional de Bolivia en 1951, ¿no?, mediante decreto supremo número 2741, y fue inscrito en el patrimonio en la lista de Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre de 1998 con el nombre de Fuerte de Samaipata. Samaipata es una expresión de arquiescultura de un santuario al aire libre. En la foto se observa un sector de la roca tallada de Samaipata, conocido este sector como el dorso de la serpiente. Samaipata se encuentra en la provincia Florida, en el departamento de Santa Cruz, ¿no? Estamos ya en lo que son tierras, digamos, a menor altitud, aunque todavía entendidas como valles, ¿no? Se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y a una altura de 1920 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental, en una sección denominada Codo de los Andes, que tiene la particularidad de ser justamente ya una parte, digamos, extrema, ¿no?, de la Cordillera Oriental, y que va a poder vincular, ¿no?, en este sector a tres zonas ecológicas, que son la Amazonía, el Chaco y los Andes. Bueno, la extensión del sitio que vemos en color rojo en el mapa, ¿no?, que está a la izquierda, es de 20 hectáreas y alrededor, ¿no?, sí, obviamente indicado con una línea de color amarillo, es la existencia de un parque ecoarqueológico que tiene 260 hectáreas, ¿no?, alrededor del sitio, y que en realidad esta área está protegida por una ordenanza municipal del municipio de Samaipata, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen, ¿no?, más amplia de la roca tallada. Prácticamente se la conoce por su tamaño de 220 metros de largo y 65 metros de ancho, una extensión de casi 1 hectárea, como la roca tallada más grande del continente, ¿no? Se encuentra en la cima de una colina natural, la roca es de arenisca cuarzosa y el sitio está conformado de dos partes. La primera, que es prácticamente la roca en la parte, digamos, de encima, de la cima, que tiene dimensiones de 250 por 60 metros, está compuesta por un complejo sistema de petroglifos con representaciones de animales y varias formas geométricas, canales y tanques de agua, así como nichos y recintos completos tallados en la roca. Este centro ceremonial en realidad es un centro ceremonial pre-inca, ¿no?, que ha sido escenario de rituales y la expresión de la religiosidad de poblaciones de tierras bajas en Bolivia, y cuyos asentamientos han sido localizados en la base del cerro. Una segunda parte del sitio está compuesto por un conjunto arquitectónico ubicado en el lado sur, ¿no? En este caso son, digamos, las estructuras que estaría señalando con el cursor. Estos
Este sector, ¿no? En realidad ya pertenece a un periodo posterior, es decir, áreas administrativa de tipo del periodo Inca, y posteriormente también otro edificio, ¿no? Que fue conocido a partir de su presencia, justamente el sitio con el nombre del fuerte, ¿no? Se trata justamente de un asentamiento ya de la colonia temprana, de un contingente militar que se establece en el sitio por orden del virrey Toledo contra justamente el avance de un pueblo también oriental conocido, claro, en Bolivia como los guaraní, ¿no? Chiriguano guaraní. Em, Estas estructuras, digamos que se encuentran al sur, ¿no? De la piedra tallada, son aproximadamente 50 estructuras. Muchas de ellas, como decíamos, que corresponden al periodo Inca, presentan características arquitectónicas del Inca provincial. Respecto a la cronología, hay que comentar de que eh, existen dos, ¿no? La primera cronología que está a la izquierda ha sido planteada por Albert Meyers y nos va a indicar el comienzo, ¿no? De la ocupación del sitio en el periodo pre-Inca, luego una ocupación de dos fases, Inca 1 y 2, contemporánea, claro, además con una ocupación de tierras bajas, ¿no? Y además tendríamos una etapa final colonial. Y la segunda secuencia cronológica que ha sido presentada por Richard Alcázar, que está en la tabla de la derecha, va a empezar por una ocupación temprana, mojocoya, ¿no? Con cerámica mojocoya, entre 400 y 800 después de Cristo. Posteriormente, una etapa con cerámica de origen arawak, ¿no? Denominada Chané, entre el 800 y 1450 después de Cristo. Posteriormente, una etapa de invasión guaraní, entre el 1300 y 1400 después de Cristo. Y la ocupación inca que iría entre el 1450 y 1500 después de Cristo. La primera ocupación. Una segunda ocupación tras la invasión guaraní, que se estaría dando entre 1500 y 1550. Finalmente, la ocupación colonial española entre 1550 y 1650, ¿no? Y hacemos notar, claro, que la designación como fuerte en realidad proviene recién de esta etapa. Respecto a la cerámica, que obviamente nos ayuda a identificar esa periodificación, encontramos justamente en la vista arriba izquierda una vasija del estilo mojocoya, que sería la cerámica más temprana de la secuencia. Luego tenemos esta vasija zoomorfa modelada, que ha sido interpretada como un jucumari a la derecha, y otra vasija también incisa de una tradición cerámica de tierras bajas, presumiblemente, bueno, por las aseveraciones de los investigadores, se tratarían de una cerámica de la tradición arawak, que localmente es denominada chané, ¿no? Y tenemos luego en la parte inferior izquierda vasijas que corresponden al periodo Inca, ¿no? Con las formas características de esta cultura. En las siguientes diapositivas vamos a mostrar justamente las diferentes áreas de Samaipata y vamos a comenzar con el área ceremonial, que está compuesta de 6 sectores, los cuales están indicados en el plano que tenemos justamente en el lado derecho. Comenzamos justamente con que al norte y oeste de la roca tallada se encuentran estos sectores denominados el dorso de la serpiente, que vimos una imagen al principio. Está también el sector denominado coro de los sacerdotes y el recinto de los jaguares. Todos estos corresponderían al periodo pre-inca, que está relacionado con culturas de tierras bajas. Y durante la ocupación inca, considerando las dos fases, se habrían tallado nichos, gradas, peldaños en la roca, sobre todo en las partes laterales,
Y se han construido también muros con nichos amurallados encima de la roca, en realidad incluso cortando algunos de estos tallados pre-inca, que en el plano aparecen con la designación de muro en L, ¿no? Y también se van a construir templos y galerías con nichos que en el mapa aparecen con la denominación de Templo de las Cinco Hornacinas y Templo de las Sacristías. Bueno, ahí tenemos imágenes del área ceremonial sector 1, conocido como recinto de los jaguares. En este sector se han tallado 3 felinos y fueron esculpidos en alto relieve. En la foto a la derecha se puede ver uno de ellos y en la foto de la izquierda que podemos ver justamente que aparece el mismo dentro de una especie de círculo, ¿no? En el plano que tenemos a la izquierda, se va a ver justamente la ubicación de estas representaciones de felinos y las estructuras asociadas. 2 felinos se encontraron en la entrada a un recinto ceremonial y uno en medio de otro recinto hacia lo que es un altar escalonado, ¿no? En la imagen también del plano, en color gris, ¿no? Oscuro, pueden ver unos círculos donde se encontraban tallados hoy desaparecidos, ¿no? En el caso de un ave, posiblemente un avestruz y una serpiente, que solamente han podido ser detectadas justamente ya con, digamos, registros anteriores, ¿no? Tenemos también, claro, al lado derecho, imágenes de las otras 2 representaciones de felinos, ¿sí? Que muestran y dan, obviamente, el nombre a este recinto. El sector 2, denominado dorso de la serpiente, es presentado en el plano de la derecha. En la porción central vamos a encontrar 3 hileras de rombos a modo de fajas que limitan 2 canales que se dirigen a receptáculos para líquidos, también tallados en piedra, y las fajas de estos rombos representarían la espalda de la serpiente cascabel, de ahí su nombre, ¿no? Hay que tomar en cuenta que justamente este sector habría sido usado para derramar líquidos, ¿no? Probablemente agua y otros, chicha, sangre, dicen algunos también, y que obviamente sería parte de rituales, ¿no? Ceremonias que se habrían efectuado en el lugar. Ahí tenemos justamente una imagen poco más amplia, ¿no? Del dorso de la serpiente, que tiene casi 40 metros de largo y también en la derecha podemos ver uno de los estanques, ¿no? Que servía para recoger estos líquidos. Hemos indicado ya, pero volvemos a recalcar que son este sector también es del periodo pre-inca y se puede incluso ver, ¿no? Lo que habría sido una intervención, digamos, posterior del periodo inca con este muro, ¿no? Que ustedes pueden advertir que está justo detrás, ¿no? Del estanque y que corta en realidad otro y que es justamente un muro de tipo meándrico, ¿no? Que sería del periodo inca, ¿no? Bueno, en esta imagen, ¿no? Estaríamos viendo justamente también otro sector, ¿no? De lo que es justamente este muro meándrico que está precisamente, ¿no? Cortando, como decíamos, una estructura previa y que va a dar lugar, ¿no? A entender que se habría impuesto en realidad eh, otro tipo, ¿no? De manejo del sitio, seguramente con otro patrón ceremonial. Bueno, incluso como que trata de promoverse una separación visual. Si ustedes se ponen a ver esta imagen, ¿no? Que está a la derecha, con este muro inca, ¿no? Y evidentemente la sobreposición, como decíamos, de estas estructuras sobre las previas. Bueno, el sector 3, ¿no? De la piedra tallada
es conocida como el coro de los sacerdotes y se encuentra señalado con la flecha roja justamente en el planito que está en la parte inferior, ¿no?, de la diapositiva. Este tallado está compuesto por dos círculos concéntricos. Ustedes pueden ver la representación ideal, ¿no?, reconstruida a mano derecha. El círculo mayor tiene 18 rebajes a modo de asientos, 9 cuadrangulares que están intercalados por 9 triangulares y rodean a un círculo menor que tiene 9 también rebajes rectangulares. Respecto a las interpretaciones de este sector, se piensa que puede haber sido un espejo astronómico de tipo calendárico, ¿no?, que se usaba obviamente después de llenarlo con agua para poder ver los astros, ¿no? Y también tomar en cuenta que la representación, bueno, se asemeja mucho también a lo que es el astro solar, ¿no? El otro sector, ya en este caso en la parte baja, ¿no?, como estamos viendo en la fotografía que está a la derecha arriba, señalada con una línea en amarillo, es el templo de las sacristías, ¿no? Esto ya es obviamente construido durante la época inca y se trata de un sector en la roca donde se han tallado 11 nichos que van entre hornacinas grandes y pequeñas, y además que están distribuidos en relación a 4 cubículos cerrados, posiblemente habitaciones de sacerdotes, ¿no? De ahí su nombre, y algunas de estas hornacinas posiblemente fueran usadas para poner allí momias o tal vez representaciones de deidades, ¿no?, tal vez estelas. Podemos ver, obviamente, en las imágenes también de qué manera ha sido modificada, ¿no?, toda la ladera, en realidad, digamos, de lo que es la roca tallada a través de justamente rebajes y asientos. Bueno, tenemos justamente, ¿no?, ahí los detalles del sector 4, una reconstrucción hipotética también de las habitaciones en la parte central de arriba, pero además en esta misma diapositiva podemos ver la relación de los sectores 4 y 5, ¿no? El templo de las sacristías, que en la imagen del centro la podrán ustedes ubicar hacia lo que es el lado izquierdo, es decir, se ubica al oeste del templo de las 5 hornacinas, que está, digamos, en nuestra imagen del centro otra vez, a mano derecha, ¿no? La reconstrucción, bueno, la vamos a ver en esta imagen un poco más grande. Se trata justamente del recinto ceremonial conocido como el Templo de las 5 Hornacinas, a partir justamente de los 5 nichos tallados en la roca, que tiene además, como vemos en las fotografías, rebajes en forma de escalinata a ambos lados. Y en la fotografía que está a mano derecha tenemos la reconstrucción hipotética del recinto, ¿no?, con un techo a 2 aguas. En las fotografías, ¿no?, que tenemos, podemos observar estas reconstrucciones hipotéticas, ¿no?, de la vista sur de la roca tallada, donde vamos a encontrar plataformas y nichos, ¿no?, en el lado sur de la roca, y estas modificaciones, de las que tenemos varias imágenes en la diapositiva, fueron realizadas durante el periodo inca. Pasamos al sector 6, ¿no?, que es el denominado muro en L, precisamente porque tiene este tipo de planta, ¿no? Es un muro inca con planta en L. Se encuentra una estructura rectangular a un lado y el muro, como vimos en la fotografía de otro muro anterior, también tiene forma meándrica, solo que con lados rectos, y presenta hornacinas, ¿no?, a ambos lados. Encima de una especie de, digamos, parte como de base en piedra, hay restos de lo que seguramente habría sido una pared de adobe que debería ir encima, ¿no?
para poder ubicar, ¿no?, este sector del que tenemos una fotografía también ahí y la reconstrucción hipotética también abajo, en la fotografía aérea, digamos, que tenemos en la porción derecha superior, con línea celeste estamos ubicando, ¿no?, el sector donde se encuentra este muro en L. Tenemos justamente también, ¿no?, en la fotografía de la izquierda, cómo esta construcción inca se va a superponer, ¿no?, a los tallados previos, también en este sector, y mostraría, como decíamos, un nuevo patrón religioso que se habría impuesto, sobre todo en la segunda fase de la ocupación inca. Junto al muro meándrico, ¿no?, y junto con los templos con nichos del flanco sur, ¿no?, es decir, el templo de las 5 hornacinas y templo de las sacristías, en realidad son estructuras de la fase 2, ¿no?, inca en el sitio. Pasamos ahora a lo que es el área residencial administrativa del sitio de Samaypat, que está ubicado en la parte baja de la colina, hacia el sur y suroeste de la roca tallada, ¿no? Se trata de 20 sectores en conjuntos de estructuras arquitectónicas de asentamientos pre-inca que van entre Mojocoya y grupos arawak y también inca. Se mostrarán los más destacados y vamos a empezar por los sectores 2 y 8 que se encuentran en la imagen en color morado. Bueno, se tratan de una zona conocida como cancha. Se presume que tuvieron una función comercial y administrativa. Presenta 2 habitaciones lado a lado, varias estructuras laterales y 2 patios interiores, ¿no? Están encerrados por un muro perimetral, presenta una terraza de contención por el lado sur y las excavaciones fueron realizadas en el sector mostrando filiación inca y cerámica de tradición de tierras bajas, ¿no? También, como se ven en las imágenes, se encontraron algunos objetos de cobre como un cuchillo ceremonial y un brazalete. El sector sur, que es denominado sector 11, se encuentra una callanca, es justamente un edificio rectangular de largo de 70 metros por 17, tiene 8 puertas en el frontis, una en la parte posterior, y tiene incluso un canal que lo recorre longitudinalmente, ¿no? Se han encontrado huecos para postes en la parte interior, 2 filas en realidad, que demuestran el soporte, ¿no?, para los hastiales de un techo en 2 aguas, ¿no? También han aparecido en las excavaciones unos objetos interesantes como los que observamos en la parte inferior, que han sido similares a unos encontrados en Machu Picchu, que se conocen como pishkas, que son unas fichas de juego para la fortuna y adivinación, que se encontraron en la argamasa del muro frontal. La otra parte del sector 11, conocido como Tambo, son sitios justamente que se encuentran al lado de los caminos, ¿no?, y donde la gente podía quedarse a descansar. Este edificio tiene 34.5 metros por 8 metros, con 5 puertas en el frontis, y en las excavaciones se han encontrado igual huecos para una hilera de postes para sostener igual el techo, ¿no? Se encuentra al lado oeste un complejo de 4 viviendas con un patio central, como se puede ver en esa planimetría. Tenemos también en el sector 10, que está al sudoeste del sitio, y que en nuestro mapa es el óvalo de color rosado, para poderlo ubicar, un montículo habitacional, ¿no? Se trata justamente de 8 estructuras habitacionales alrededor de un patio que está subdividido por 3 muros, y la secuencia ocupacional, ahí se ha encontrado la ocupación más temprana, Mojocoya, y que luego es sobrepuesto el arawak, chané e inca.
Bueno, cabe decir que los incas, obviamente con la capital en el Cusco, en Perú, se han expandido en una amplia región, ¿no? Una de esas partes era el Collasuyo, donde está actualmente Bolivia, en el mapa señalado con el número cuatro, ¿no? Con el número 4. Podemos ver justamente que dentro de la información histórica se refiere a que uno de los incas, Huayna Cápac, habría enviado a un pariente suyo, Huancané, a la zona de Samaipata, ¿no? Este hace una alianza con el cacique Grigota, justamente un líder de grupos de habla arawak, y a partir de ello se va a poner, digamos, en esta zona una capital provincial. Y como hemos visto en la parte arqueológica, pues este lugar sagrado pre-inca es luego, digamos, apropiado, ¿no es cierto?, por los incas y trasladado también seguramente a otras formas de religiosidad manejadas ya por ellos, ¿no? Bueno, los sectores también del área administrativa, en este caso el 3, 4 y 15, se van a encontrar, ¿no?, en lo que se viene a denominar la Plaza de las Tres Culturas, por haberse encontrado evidencias también de cerámica pre-inca, inca y colonial, y allí es donde se va a encontrar la Casa Española, ¿no?, denominada así justamente por un patio y planta de estilo árabe andaluz, que habría sido justamente un complejo de 3 habitaciones que tiene que ver con esta ocupación que habíamos indicado de Virrey Toledo, que envía a un teniente, ¿no?, Gabriel Paniagua, para luchar contra los guaraní, ¿no? Esto entre 1574 y 75. En color verde justamente se puede ver la ubicación de este sector y a partir de esta presencia, ¿no?, de estos, del ejército, digamos, de español, es que se va a conocer esta zona como el fuerte. Bueno, para terminar, ¿no?, que creo que me estoy pasando del tiempo, tenemos justamente la red vial conocida como el Capajñán, tiene 23.000 kilómetros de longitud, algunos hablan hasta de 50.000 kilómetros, y es una red vial que se extiende desde el sur de Colombia por 6 países, en realidad Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Esta ruta central de 5.000 kilómetros en realidad, porque los 23.000 abarcan en realidad los ramales, habrían conectado el Cusco, obviamente, con diferentes localidades, ¿no?, del imperio. Este sector en realidad ha sido incluido en la lista, ¿no?, de Patrimonio de la Humanidad el 21 de julio del 2014 y ha sido una propuesta de los 6 países. Se trata de una inscripción dentro de la categoría de itinerario cultural y se han inscrito solamente 780 kilómetros, ¿no?, de estos, de todo lo que es la red vial, obviamente con los sectores más destacados. Hay que tomar en cuenta que obviamente atraviesa regiones muy diferentes, ecológicamente hablando, desde los 6.000 metros de altura, digamos, con las cumbres más altas de los Andes, hasta la costa del Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, valles fértiles y desiertos, ¿no? Ahí tenemos justamente algunas imágenes, ¿no?, de lo que es esta red vial. Y entrando a lo que es la zona de Bolivia, en el lago Titicaca, se habría dividido el camino en 2 ramales, ¿no?, conocidos como el ramal Urco, que está justamente hacia el oeste, y el ramal Uma, que está hacia el lado este. Bueno, existen obviamente una serie de localidades y sitios arqueológicos que van a pasar por al lado de estos ramales. Se han encontrado varios tambos justamente también y centros administrativos que están relacionados a los 2 ramales, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes también. Por ejemplo, en la parte inferior derecha
de lo que es el tambo de Vila Vila y otros tramos del sector de Ancoraimes. Hay que tomar en cuenta que Bolivia ha inscrito, ¿no? Lo que es el subtramo Desaguadero Biacha, que se encuentra en el departamento de La Paz y que abarca 85,7 kilómetros, ¿no? Hay sectores, obviamente, todavía que están en buen estado, otros lamentablemente han sido ya desaparecidos por carreteras actuales que se han sobrepuesto al camino y hay sitios, obviamente, que conectan entre ellos el propio Tiwanaku. En el mapa podemos ver lo que es justamente el tramo de Saguadero Viacha en color verde, es muy pequeño en realidad, respecto a todo lo que es la red vial que ha sido registrada, que está en color rojo y naranja, ¿no? No me va a dar el tiempo para poderles mostrar, ¿no?, los diferentes sectores, tramos justamente de esta parte, digamos, no inscrita, ¿no? Como por ejemplo está la ruta del lago Sagrado, ¿no? Con obviamente imágenes de los sitios arqueológicos que están vinculados. Está también la ruta de los médicos herbolarios, conocidos como Callahuayas, otro ejemplo, ¿no?, de patrimonio, en este caso inmaterial, que ha sido también inscrito por en la UNESCO, en la lista de la UNESCO. Está también la ruta de la coca, ¿no?, que como su nombre dice, Tiwanaku en realidad habría justamente hecho los caminos, ¿no?, hacia la zona de Yungas y que posteriormente los incas van a aprovechar, ¿no? En realidad, todos estos tramos, incluido lo que es la red de vial principal, hay que tomar en cuenta que es una infraestructura caminera que ha sido construida digamos, mucho antes que los incas por varias culturas anteriores y que ha sido mejorada y ampliada, digamos, durante los incas, ¿no? Aquí tenemos justamente esta red relacionada justamente a un sitio Tiwanaku, que es Pasto Grande, caracterizado por sus andenes. Está también la ruta de la sal, ¿no?, vinculada con los salares de Uyuni y Pasa, al sur del altiplano, en Bolivia. Y la ruta del maíz hacia los valles interandinos, donde también Tiwanaku habría establecido un asentamiento importante cerca de Cochabamba, en el sector de Pillami, ¿no? Y ahí tenemos justamente luego los asentamientos incas, como en Callacta, en Carracaya. Y finalmente la ruta del Gran Paititi, ¿no?, que ingresa hacia la parte de tierras bajas propiamente, ¿no? En la imagen que está a la derecha inferior, observamos una fotografía justamente de las miles de hectáreas en realidad transformadas por camellones y terraplenes, que son en realidad caminos en un área inundable en la zona de Mojos, y que también tiene, obviamente, una historia pre-inca para su formación. Los incas en realidad arribaron no tan lejos, ¿sí? Más propiamente hacia lo que va a ser la zona del norte, en realidad, de La Paz, ¿no? Justamente con algunos asentamientos que se encuentran ahí. Pero ya con estas otras zonas se habrían, obviamente, realizado intercambios y no tanto un acceso directo como hemos visto en las regiones previas, ¿no? Bueno, hasta ahí sería la exposición. Creo que me he pasado bastante con el tiempo. Bueno, mi estimada Jimena, muchas gracias y bueno, a ver, despierten, jóvenes, despierten. Pues la verdad, muy interesante y lamentablemente es mucha información y yo creo que tendríamos que quedarnos bastantes horas para que nos puedas comunicar todo ese bagaje de información y experiencia que tienes y que para nosotros ha sido interesante, ¿no? Sobre todo presentándonos este contexto que es muy diferente a Mesoamérica, ¿no? Entonces, ciertas cosas muy similares como son lo que usted le llaman campos levantados,
que para nosotros son las chinampas, ¿no? Pero son estos sistemas agrícolas de alto rendimiento y que de alguna manera son los que propician estos desarrollos en estas regiones andinas. Y a mí lo que me encantó, lo último, lástima por los tiempos, era sobre el sistema de caminos, que se me hace sumamente interesante, que digo que casi no lo tenemos aquí en México, ¿no? Están los ACDES en la zona maya, pero no es una estructura como la tenían los incas, que era ahora sí un sistema muy, muy bien establecido de comunicación, ¿no? Entonces esas partes son padrísimas. Entonces no sé si haya alguien que tenga alguna pregunta. No se amontone, jóvenes, por favor. ¿Tiene alguna pregunta, inquietud, observación? ¿No? Creo que los hemos matado con información a los pobres. Si de los que están en la transmisión, ¿alguien tiene alguna pregunta para la ponente? No. Vi que alguien había ahí de Florinópolis, de Brasil, qué padre, ¿no? Una población súper interesante. ¿Recuerdas, no? Yo trabajé en los concheros ahí de Jabuticabeyra con la Universidad de Arizona. Entonces, saludos a Brasil. Y si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, estimada Jimena, pues muchas gracias por tan espléndida presentación. Les comentamos que esta ponencia ha quedado grabada y eventualmente la vamos a editar para subirla a nuestro canal de YouTube, así que posteriormente les daremos el link para que la observen si se la perdieron. Y con esto damos fin a esta transmisión. Muchas gracias, nos vemos. Gracias.